esto, la metodología es lo mismo. Lo único que cambia es que acá se ve de qué manera o cómo influye ver los bloques. Una consulta, ¿Sí? disculpa, no recuerdo si contigo vimos el otro ANOVA, el ANOVA doble que la profe le llama. Varias muestras por grupo, no. ¿Varias Eso metros? como, sí, Ya, eso como ese, dije, lo ujú, vemos la otra semana. ya, ese también lo vimos con la profe, ¿sabes? Pero ayer yo había entendido de que habíamos visto ayer, y ayer vimos el de por bloques, pero anteriormente ya habíamos pasado también el de el ANOVA de dos, con dos, el ANOVA doble, ¿sí? Ah, Entonces ya, vimos los dos, sí, no te había entendido. ya. Entonces, si lo vieron, ahí podemos repasar algo. No tenía algo preparado, pero igual puedo buscar ahí material para ver. Y ahí Ya, súper. para que vean la diferencia. Ya. Ya empecemos. Voy a compartir el ayudantía. Ya, aquí está el Excel. Esto es más o menos como un cuadro de resumen, que la típica tabla que muestra para calcular el ANOVA, donde acá tenemos los grados de libertad, que para entre tratamientos es K-1, es decir, el número de tratamientos -1, lo mismo que para bloques, B-1, y el residual corresponde a su multiplicación. Y todo eso, yo al sumarlo me da N-1, que es el total de muestras -1. Y aquí está la forma de cálculo, donde acá está la fórmula también como más desarrollada, si es que lo vemos así, como se lo muestra en el ejercicio por muestras, observaciones, perdón, donde acá tenemos el total, que corresponde a cada valor observado que se aplicó al tratamiento I al bloque J al cuadrado, la sumatoria, todo eso menos N por el promedio global. Por eso ahí sale 2 puntos suspensión, que es de todas las observaciones se le saca el promedio, que está al cuadrado. En cambio acá, este corresponde al tratamiento o al factor y se saca por la sumatoria de las observaciones del tratamiento al cuadrado multiplicado por el número de bloques menos n veces el, el promedio al cuadrado de, de los tratamientos, de cada uno de los tratamientos. O sea, de la suma de los tratamientos. O sea, lo mismo, o sea, perdón, del global. O sea, que si acá en el ejercicio tenemos acá 36 datos, entonces el promedio de los 36 datos. En cambio, para el bloque, acá corresponde a la sumatoria de cada valor observado del bloque al cuadrado multiplicado por el número de tratamientos y eso menos por el promedio global al cuadrado por n, por el total de las muestras. Y aquí está el del error, que corresponde a la resta del total menos la suma cuadrática de los tratamientos menos la suma cuadrática de los bloques. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la suma de los cuadrados. Y los cuadrados medios corresponde a la suma de cuadrados de cada respectivo divididos por los grados de libertad. ¿Ya? Y acá tenemos, como la habíamos visto en la ayudantía 1, cómo sacar para la prueba posterior de LCD, que es cuando difieren las medias, para saber por qué difieren, que lo vemos a través de intervalos de confianza, que a ellos les decía que si no se cumplía la hipótesis nula, era porque yo al hacer la prueba posterior por intervalo, lo más probable es que uno de los intervalos de diferencia de medias no esté en contenido el cero. ¿Ya?
Y cuando no contenga el 0, significa que presenta una diferencia significativa. Sí, ¿Sí? es lo mismo que rechazar la hipótesis nula. Ya, súper. Entonces, vamos al ejercicio. ¿Vieron este ejercicio de casualidad? No. No, ya, perfecto. Menos mal. Y entonces, acá dice que se ha diseñado un experimento de prueba de degustación de modo que 4 marcas de café sean clasificadas por expertos. Para evitar cualquier efecto acumulado, la sucesión de pruebas para las 4 marcas se determina aleatoriamente para cada uno de los 9 probadores expertos hasta que se dé una calificación en una escala de 7 puntos, 1 en extremo desagradable, 7 en extremo agradable, para cada una de las 4 pruebas características: sabor, aroma, cuerpo y acidez. En la tabla se muestran las clasificaciones, puntajes sumadas, acumuladas a lo largo de las 4 características, calidad total. Entonces, acá tenemos los tratamientos que se venían siendo el expertos y la marca que está separado por bloques de cada marca para el café. Y la muestra observada corresponde a la suma que le da el experto, por ejemplo, a la marca a la suma que le da el tanto por el puntaje de sabor, aroma, cuerpo y acidez. ¿Ya? Entonces, la pregunta nos dice que realice un análisis descriptivo, resumen numérico y gráfico. Entonces, vamos a copiar la tabla. Experto. Experto guión marca. Entonces aquí tenemos A, B, C, D. 1, 2. Ahí está el 9. Entonces tenemos 24, 26, 25, 22, 27, 27, 26, 24, 19, 22, 20, 16, 24, 27, 25, 23, 22, 25, 22, 21, 27, 26, 22, 23, 25. No, pero me salté uno. Esto es el 7. 26, 27, 22, 24, 25, 27, 24, 21, 22, 23, 20 y 19. Ya. Entonces, acá, resumen descriptivo, podemos sacar el promedio del puntaje por marcas. Podemos hacer un gráfico. Ya, entonces, acá tenemos análisis descriptivo a través del promedio, de cómo va variando el puntaje según la marca. Si se fijan, son muy distintas las 4, donde el del que tiene mayor promedio y el del que tiene menor,
Si nosotros probablemente al hacer el test, podemos ver que puede haber diferencias significativas por tratamiento. Entonces, vamos a ver si es verdad o no, que existen diferencias. Entonces, ahí está más o menos la A, que corresponde al análisis descriptivo, y ahí explicar, viendo el gráfico y el promedio, o comparación con el promedio que podemos ver, de cómo va variando la puntuación de cada marca. ¿Ya? Entonces, la B nos dicen que existen diferencias importantes percibidas por los expertos con respecto a la calidad de las 4 marcas de café. Realiza el test de hipótesis adecuado con un nivel de significación de 0,05. Ya. Entonces, acá nos vamos a datos. Nos vamos con análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo. Como lo vimos todo, total no vi que existen rótulos y el alfa es 0,5. Entonces, lo voy a mostrar acá. Ya. Acá tenemos en la primera el resumen descriptivo, donde se analiza por acá por tratamiento, que ahí viene la suma, el promedio, su varianza, y acá por bloques, que vendrían siendo las marcas. ¿Ya? Entonces, acá en el análisis de varianza, tenemos aquí las filas, que el tratamiento, o sea, los expertos, acá las marcas, y ahí tenemos el error. ¿Ya? Entonces, acá nuestro H0 vendría siendo que no existen diferencias significativas entre las medias de las marcas y nuestra hipótesis nula es que sí existen. Sí existen. Esto es lo mismo que nuestro U sub 1 igual o sub A, mejor dicho, igual a sub B, igual a sub I, a sub C, igual a sub D. ¿Ya? Y esto alguna es menos distinto. ¿Ya? Entonces, si se fijan, acá tenemos que los grados de libertad de expertos, como era K-1, como son 9 expertos, corresponde a 8. Las marcas, como eran 4 marcas, -1 corresponde a 3. El error logrado de libertad corresponde a la multiplicación. Y el total corresponde a n-1, como son total 36 muestras, 35. Para el cálculo de las sumas de cuadrados, el total corresponde a la suma cuadrática de todo esto. Lo voy a colocar aquí abajo. Suma cuadrados no, espere, algo me falta aquí. Menos n, que corresponde al promedio, que se fija acá en la fórmula, menos n, el promedio, que son 35, por el promedio
pero primero potencia el promedio de K5 N13 elevado a, no son 35, son 36 porque es N. Ahí está, ¿ven? Entonces la de los expertos corresponde a la suma cuadrática al promedio por su tratamiento de los tratamientos entonces sería la suma cuadrados de los tratamientos por el número de las marcas, que son 4, menos 36 por el promedio era de K13 y N13, si no me equivoco. No, era K5. K5. K5 y la suma de los cuadrados por 4, el total elevado a 2. ¿Y cuál me falta ahí? Tengo una duda con esto, si es que eso lo multiplica, lo multiplica al final o no. Ya, y eso por 4 y eso menos ahí está. ¿Ven? Ahí parece que no lo multiplica si lo pongo por 4, así que lo vamos a poner entre paréntesis para escribirlo todo. Y ahí está. Y para las marcas, el mismo procedimiento, vamos a copiar todo. Pero en vez del cuadrado de los por tratamientos, corresponde al promedio de los bloques. ¿Qué pasó ahí? El 4 no lo tienes que... Aquí está, sí, es por 9. Sí. Ese faltó cambiarlo. Ahí está. ¿Ya?
y el error corresponde a la resta. ¿Ya? Entonces, acá corresponde a la división con los grados de libertad. Y acá tenemos las dos pruebas que nos muestra el análisis. El de acá, el primero, corresponde a diferencias. Acá es la media del tratamiento, o sea, de los expertos. De los expertos. Ahí está, de los expertos. Esa es la prueba. Y acá, entonces sería aquí A1, U2, 3, ahí hasta igual a U9. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque estamos comparando con respecto a este test, o sea, a esta hipótesis, con respecto a la primera fila. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros podemos ver que sí existe diferencia significativa entre las medias de los expertos, o sea, del tratamiento. En cambio, esta prueba corresponde a la interacción que influye por bloque, donde también podemos ver que sí existen diferencias significativas. ¿Ya? Aunque este no lo ve mucho la profe, ve más que nada por el tratamiento, más que por bloque. ¿Se considera el tratamiento? Sí, por ejemplo, los ejercicios que vieron, vio solamente acá. Eso, no sé si vio el análisis del test de aquí abajo. Consideró solamente esto que corresponde a la diferencia media por los tratamientos, porque los bloques, déjenme ver aquí el punteo que tengo. Que a la variable bloque se caracterizan por dos cosas. Uno, que son el motivo del estudio, que no aparecen de forma natural y son obligadas en el mismo, y la otra que se asume que no tienen interacción con el factor de estudio. ¿Ya? Entonces, por eso solamente consideramos acá el tratamiento para la forma del estudio, del análisis. ¿Sí se entendió? Sí, gracias. ¿Ya? Y lo otro dice que hay que revisar prueba posterior si corresponde. Acá vamos a aplicar el test de LCD. ¿Ya? Entonces, para aplicar el test de LCD, aquí vamos por marcas. Acá tenemos A, B, C, D. Entonces aquí vamos al promedio. Estoy pensando. No. No, aquí está mal esto. No era de los expertos. Es de las marcas. Es de las marcas. ¿Era al revés entonces? No, que acá no está bien, corresponde a las marcas. Lo que pasa es que nosotros vemos cómo influye el tratamiento, o sea, cómo influyen las marcas
cómo eso influye a la media del puntaje de distintos cafés. Acá no, esto está bien. Esto corresponde al tratamiento que es el del experto que se le aplica y nosotros como lo aplicamos es por bloque, o sea, por marca. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, o sea que el p-valor se tiene que entrar a ver en este caso en los expertos, pero las hipótesis son en base a los bloques, a las marcas. Porque acá podemos decir entonces que sí existen diferencias significativas entre las medias de las marcas porque los expertos, el tratamiento, es el que le da el valor al café. Aquí como leemos en el enunciado, porque nuestra observación corresponde a qué valor le da a la prueba de degustación, a cada bloque, a cada tipo de café. ¿Sí se entiende eso? ¿Se entendió lo del ejercicio? Sí, Entonces, acá vemos cómo el experto influye en la decisión del café. ¿Ya? Entonces, para el LSD necesitamos los promedios y el primer paso es sacar las diferencias. ¿Ya? Entonces, acá tenemos AB, AC, AD y BC, BC, BD y C con D. Ya. Entonces, acá es esto menos esto. Eso hasta ahí. Después tenemos esto menos eso. Hasta ahí. Va, no lo retiro. Ahí sí. Y tenemos S menos S. ¿Ya? Entonces, ahora que tenemos esto, tenemos que sacar el estadístico T, que es con minúscula, que es 1 menos alfa medio dividido 2, con grados de libertad con respecto al error. O sea, A menos 1 por B menos 1. ¿Ya? Entonces todos tienen el mismo estadístico, que va a ser 0.975 y los grados de libertad son 24. ¿Ya? Y ahora a eso hay que colocar acá la raíz de 2 por la suma, no, el, el cuadrático medio acá del error, el CME, dividido por n minúscula, que el n minúscula corresponde a las veces que se aplicó el tratamiento, o sea, 9 veces. Entonces, eso es potencia de 2 por el error cuadrático medio dividido 9, y eso elevado a partido a un medio. Hay que fijar este.
¿Ya? Entonces acá tenemos límite inferior y límite superior. Entonces esto va a ser eso más, o sea, menos esto por esto. Y acá vamos a tener eso más esto por eso. Entonces, si se fijan, acá tenemos diferencias significativas entre el A con el B, el A con el C, el A con el D. En todas, si se fijan, en todas tenemos diferencias porque no está el contenido en cero y eso también lo podemos ver en el gráfico. ¿Se fijan que tan distantes están uno sobre el otro? ¿Se entendió? Sí, una consulta. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula para sacar el punto tabla? ¿Qué valores se ocupan? ¿Cuál? ¿Este? Sí. Es Ya. la inversa T, eso está 1 menos alfa medio, que como el alfa es Ujú. 0,05, Sí. la mitad es 0,25, Ujú. entonces es 0,975. Acá está en la hoja, eso, ¿viste? Ahí está alfa medio, pero como nosotros ocupamos inversa T de una sola cola, Ujú. o sea, cola Con la derecha. derecha, cola derecha, es 0,975. Si ocupamos la Ya. otra inversa con dos colas, ahí sería alfa medio solamente, ¿ya? Ya. Y el grado de libertad que corresponde al error. Ah, ok. Ya, súper. Ya. Y por Al eso es error. 24. Sí, Ya. ¿Se puede siempre, calcular el p-valor? sí, pues, acá está en el ANOVA, está calculado acá, pues. Pero del LSD o no. No, porque acá nosotros estamos viendo intervalos de confianza, no estamos haciendo pruebas. Al hacer intervalos nosotros establecemos con cierta confianza, que en este caso es de 0,05, igual como se hacen las test, en qué posibles valores se encuentran las diferencias de medias entre cada una de las marcas. ¿Se entendió? Christopher. Sí. Ya. La otra prueba posteriori, eh, igual que en la no de un factor, es que tiene que cumplir normalidad. Ahí se aplica, como ustedes hemos visto, Shapiro-Wills, exactamente el mismo procedimiento, homocedasticidad de Leven, el mismo procedimiento. Lo otro, ¿cuál es la diferencia entre este y el análisis de un factor? Se lo digo al tiro, que aquí lo tengo en un punto. Ya. Y la diferencia más que nada es que en el diseño se logra ver
qué variación existe debido entre los bloques. Eso más que nada la diferencia con el anual de un factor. Espera un minuto, que tengo que entregar el celular. Ya, entonces como venía diciendo que la diferencia entre los bloques con el anual de un factor es que al del bloques, acá nosotros vemos qué variaciones existe debido a la diferencia entre los bloques. Por ejemplo, si el ejercicio lo hubiéramos visto como ANOVA de un factor, vamos a notar la tabla, es decir, sacando esa variabilidad de bloques, entonces aquí tenemos que transponer porque el- ahí después lo muestra el de la nova de un factor, el 4. Ya, esto es porque nosotros ah, me equivoqué, los podíamos haber agrupado por fila, no era necesario transponer, da lo mismo. No sé qué había pensado en delante. Ya, entonces, no hay rótulos, rango de salida acá. Ya, entonces, acá en este caso, eh, por el tratamiento, también nos dio que existen diferencias significativas entre las marcas, ¿ya? Pero acá lo que usted puede notar que acá el error, o sea, dentro de los grupos, está contenido en los bloques. Porque si se fijan, tengo la misma suma total. Voy a fijar esto. Mm, No, me pasé. Ahí, ahí debe ser. Ah, no, ¿cómo esto? No, entonces, si se fijan, la suma de cuadrados entre los tratamientos es el mismo, no cambia. El total tampoco cambia. Lo que acá cambia es el error, que aquí está incluido la variación de los bloques. Porque si se fijan, si yo sumo estos dos, me dan los 111,75. ¿Ven? Entonces, en este caso se dio que si igual yo lo hubiera análisis de un factor, igual existen diferencias. Pero ¿qué pasa si es que acá no hubiese existido diferencias? Entonces, aquí fue mejor haberlo hecho por bloques, ya que aquí vemos la variabilidad que ocurrió. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
¿Se entendió? ¿Dudas? Sí, creo que sí. O sea, para el análisis de ANOVA simple, en este caso, no contabilizaría uno de los factores. Eso al menos es lo que yo entiendo, como que no trabaja con el otro factor que falta. Entonces, por eso Sí, los resultados son distintos. No sé si estoy bien en o en lo sea, que dije. no que sean distintos, sino que en el análisis, que acá en el error está incluida la parte de bloques. Entonces, como que eh, eh, puede, puede no haber existir diferencias significativas porque no se está considerando las variables por naturaleza del experimento, que en este caso son marcas, puedan existir. Ok, entonces como que no se considera uno de los factores y eso Mm, afecta en el resultado del... Sí, puede afectar. Ya, ok, bacán. ¿Ya? Una consulta, si tengo ¿Sí? una duda para sacar el LCD. ¿Puedes ¿Ya? bajar por favor hasta Sí, dónde sí, está el LCD? sí, ahí está. Vale, sí. La segunda fórmula, está Es- para sacar el punto tal, esa. Ese es la raíz Ujú, de 2 por el cuadrado medio del error, que en este caso es 1.75, ya, y eso dividido por n, que que es corresponde, 36. no, ese es el n total. Ok. Ese es n corresponde al número de tratamientos, o sea, que es 9. Ah, ok, ya, ya, vale. ¿Y el 2 es por fórmula o viene de algún lado? Sí, es por fórmula. Ahí, Ya, no sabría no sabría demostrarle, decir cómo es la demostración, pero es ujú, por fórmula. ya, ya, vale. Esto también puesto por fórmula, esto me lo sabía un poco, igual lo revisé un poco. Esa de la demostración es a través de los mínimos cuadrados, que se trata de reducir el error, minimizando. No sé si vieron ese método, no sé si se acuerdan de algo. Por ejemplo, cuando calculan la regresión lineal, porque al calcular los coeficientes, el A y B, tal forma, que se supone que, por ejemplo, en regresión lineal, el modelo siempre es I igual A más BX, ¿no es cierto? Entonces, eh, nosotros, como tenemos que calcular, buscar un modelo de una recta que trate de explicar lo mejor posible a los valores observados, acá lo que se trata es minimizar el error, es decir, el I, o sea, el I observado, menos A menos BX, todo eso al cuadrado. Y ahí lo que buscamos, si no sé si se acuerdan, es derivamos para igualarlo a cero. Y ahí encontramos cuáles son los mínimos valores que tiene que tomar A y B para poder representar esa recta. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿O no lo vieron? Eso me parece que no lo vimos. Eh, eh, del punteo que tengo acá, como de la fórmula, voy a buscar bien en qué parte para explicarles. Que lo que se busca es minimizar el error. Que miren, acá les voy a compartir la pantalla para que vean el punto que tengo esto. Si quieren, igual se los puedo mandar. Se los vamos a compartir acá. Que miren, acá está lo del. Este es el que explica el modelo de ANOVA for bloque. ¿Ya? Donde el U es el efecto medio global, el
alfa I es el efecto incremental sobre la media causada por el nivel I del factor A, y el BJ el efecto incremental sobre la media causada por el nivel J del bloque D, y el IJ el término del error. ¿Ya? Entonces lo que se busca es minimizar el error. Entonces, acá corresponde al análisis que estamos viendo. Ya, entonces, acá está el modelo. ¿Ven? Entonces lo que se busca es minimizar el error de los observados menos el predicho, para saber si es que de alguna forma son significativos o no, tanto de la media del efecto global, menos por el tratamiento del factor y menos del bloque, y eso al cuadrado. Entonces, sujeto a que son iguales y la sumatoria es cero. Entonces, acá lo que se busca es derivar, se deriva con respecto a U, que da esta fórmula, que aquí el parámetro estimador nos da, acá se calcula el U, y para el I lo mismo, con alfa I, y aquí tenemos la fórmula. ¿Ven? Entonces, así se van calculando y se llega a la fórmula de cada una de las sumatorias. ¿Ya? Eso, pero si no lo vieron, igual no se preocupen porque acá por lo menos por el tema del curso no se ve, porque es más práctico. Ya, entonces, ¿se entendió el de la de la nueva de bloques? Una sola muestra por grupo. Sí, súper. ¿Sí? Ya. La diferencia que existe con las varias muestras por grupo es que en cada valor, o sea, que cada tratamiento se encuentre más de un bloque, en el sentido de que, por ejemplo, si lo hubiéramos desglosado, el ejercicio, si hubiéramos desglosado, perdón, que acá tengo el enunciado. ¿Qué pasó? De nuevo. Ya, hice. Que aquí tengo el enunciado. Que si hubiera desglosado los factores que le da el puntaje al caso, que tendríamos sabor, aroma, cuerpo y acidez. Es decir, que si hubiéramos tenido, por ejemplo, acá tenemos, vamos a juntar estas celdas. Vamos a combinar. Y aquí tenemos la marca A. Entonces le da tanto puntaje por sabor, acidez, cuerpo y aroma. Un ejemplo así. Acá se ve que tenemos varias muestras por grupo. ¿Se entiende eso? Sí, o sea que es como, dependiendo de la tabla, la intersección en la tabla entre los factores, si esa intersección presenta más de un dato, por ejemplo, se entraría a ocupar el ANOVA de un factor con varias muestras. Perdón, el ANOVA de dos factores con varias muestras. Es como eso, ¿no? Sí. Ya. Ya, acá, súper. Ya, mira, aquí les voy a mostrar los ejercicios que tengo. Déjenme buscarlo.
sh.cl. La profe me había contado también que les mandó una prueba que tienen hasta el sábado para entregarla. Sí, Me dijo algo de la vitamina C. Esa- sí, es una pregunta. Pero, ¿cómo quedará eso ahora con lo del paro? ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, igual eso lo estaba comentando con un compañero ayer y se supone que no se debería enviar, pero no sé si todos estarán de acuerdo o todas con eso. Pues igual es como complicado porque, claro, era algo que estaba fijado antes del paro. Claro, pero es que ¿Cachai? hay una diferencia porque Mm, se fijó antes del paro, pero la entrega es durante el paro. mm, Entonces, es como si fijáramos una Se prueba, po, una posterga, prueba pues. con sí, claro. O sea, pucha, como yo lo veo, hay que respetar el paro. ¿Cachai? No se debiera entregar. Sí, igual pienso lo mismo, pero igual yo, por lo menos, igual lo voy a desarrollar mañana y todo, pero obviamente no se lo voy a enviar para no afectar a nadie. Mm, Pero como ya están los conocimientos en la cabeza para no ir acumulando cosas también. Sí, eso es lo mejor que podemos hacer, yo creo. Desarrollarlo y enviarlo cuando corresponda. mm. ¿Qué opina el resto de Sí, los que pues, yo están pienso eso. acá? Bacán. Ya. Y pucha, el resto de chiquillos, Christopher, Benja, no sé qué tienen, si tienen alguna opinión con respecto, si es que Yo se creo que respeta sí, el paro. o sea, hay que respetar el paro nomás, po. Ya, bacán. Por algo salió. Ujú. Entonces, eso. Ya. Yo creo que lo más correcto es, pucha, en realidad la decisión es de uno si es que lo desarrolla o no, pero la entrega tendría que ser cuando corresponda, que es cuando se vuelva a clases después del paro. Sí. Ya, pues, bacán, súper. Sí, yo creo que cuando mañana parece que en la asamblea me mencionaron que entre hoy día o mañana se iba a emitir la información o se iba a avisar, o sea, a formalizar el tema, iban a avisar de manera formal. Y ahí, mediante ese documento que envíen, yo creo que eso lo podríamos hacer llegar no solo a la profe, sino a todos los profes que tengamos en este semestre. Sí. Pucha, si quieren, yo lo hago, no tengo problema. Yo le envío al menos a esta profe. Bueno, Martín. ¿A la clase? No, porque mañana ya en teoría parte el paro y ya no hay que presentarse. Ya. Ya, entonces, con respecto a la profe, ¿cómo lo vamos a hacer con las clases? Yo voy a avisar cuando se emita la información oficial. Lo voy a avisar a la profe que no estamos en paro. Y por ende no vamos a asistir a las clases de aquí hasta que se retome la actividad normal.
Y la entrega, también le voy a decir que, pucha, por el tema de respetar la entrega, perdón, el paro, la entrega se va a tener que posponer hasta que se vuelva del paro. Eso como resumen. Ya, sigamos entonces. Robamos la ayudantía para conversar. No, pues está bien. No sé, si igual me gustó que ahí se pusieran un poco de acuerdo. Y igual está bien eso que ustedes decidan realizar la prueba. Y una vez que se finalice el paro, entregarla. O sea, de ahí se especifiquen bien el correo que se dice a tal hora se finaliza el paro, ¿no? El día siguiente, inmediatamente tienen que entregar la prueba. Si es que esa es la opinión que dijeron algunos, o si es que acepta la mayoría. Ah, claro, sí. También habría que como que discutir eso. Al menos si la entrega sería inmediatamente devolver el paro o esperamos una clase y se lo entregamos después de la primera clase. Mm. Y quizás la profe igual hace una propuesta para la entrega. Eh, No sé, sí, yo creo que igual deberíamos juntarnos y debería ir un representante o dos representantes para poner en mesa lo que se propuso. Si la idea es que haya una sola voz entre todos y todas. No tan solo en mm, este curso, sino también en los otros cursos también que ven cada uno. No sé. Ah, no, pues, no. ¿Son compañeros en todos los cursos ustedes? ¿O algunos la, nomás? la gran mayoría somos todos como compañeros de varios cursos. Pero los que tienen este semestre, ¿no? No sé, cada ramo es distinto, entonces por eso preguntan. Sí, sí, por No, eso, no me la acuerdo, gran sí. mayoría, sí. Todo lo demás voy. O sea, no voy con los chiquillos. Ya. Mm, ya. Ahí después podemos dejar otro espacio. Pero aquí más o menos para explicarle más o menos acá, como pueden ver, porque es modelo de por bloque con varias muestras por grupo. Entonces, si nosotros leemos el enunciado, nos dicen que en 1973 la compañía petrolífera Texaco informó al subcomité de contaminación ambiental sobre la eficiencia del filtro Octel para reducir la emisión de gases contaminantes en los autos. Una de las posibles desventajas del filtro era que aumentaba el ruido producido por los automóviles. Entonces, la compañía entregó datos del nivel de ruido en decibelios producidos por autos provistos con el filtro frente al producido por autos desprovistos de él, y dedujeron que no existía diferencias significativas, pero el error experimental de los datos mostraron que era muy grande comparado con la varianza explicada por el filtro, con y sin filtro, razón por la cual a lo mejor no se detectó la diferencia. Entonces, para controlar la influencia de otros factores, agregó al modelo de factor el gamma del auto y se realizó un diseño experimental con dos factores. Los datos obtenidos se presentan a continuación. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, se tiene varias muestras por grupo porque tenemos más datos con respecto al tipo del auto, que vendría siendo sin filtro o con filtro, y acá se le agrega la gama del auto, en que puede ser baja, media o alta. Entonces, acá tenemos como en cada como subbloques, por eso como un bloque o otro bloque, que podemos tener sin filtro y baja, y ahí tenemos un grupo, sin filtro y media, otro grupo, sin filtro alta, otro grupo, y lo mismo para con filtro. ¿Ya? Y si nosotros hacemos, les voy a mostrar, no sé si tengo el Excel, no. ¿Son grupos distintos para cada factor? Sí,
con los dos factores tenemos grupos que los dos factores que son sin filtro con filtro, tenemos distintos grupos. Tenemos que sin filtro y baja, sin filtro media, alta. Entonces, esa es como la diferencia con la sola muestra por grupo. Por ejemplo, otro que vi por ahí es con respecto a las dietas, que se aplica tal dieta a tal, o sea, hay dos tipos de dieta y se diferencia por sexo. Entonces, ahí tenemos otro factor que vendría siendo cómo influye esa tal dieta a la persona por sexo. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar el Excel, ¿sí? Que es de este control, que acá tenemos con respecto a una sola muestra por grupo, más análisis que vendrían siendo acá las medias con respecto al tipo del auto, las medias con respecto a la gama del auto y si existe alguna integración como se mostraba, que se preguntaba en el enunciado, que también eso podemos ver tanto acá, que es si es que tanto la gama con el filtro, si es que existe alguna interacción, como por ejemplo en el otro ejemplo de la dieta, si es que existe alguna interacción entre el sexo y la dieta, entre los factores. Ya, entonces si se fijan, esa es como la diferencia con el otro de una sola muestra por grupo, donde en el otro teníamos solamente el tratamiento, el bloque y el error, pero acá, además del bloque, le tenemos que agregar la interacción. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Alan, ¿puedes repetirlo la última vez? Que la diferencia de este con varias de una sola muestra por grupo es que acá nosotros consideramos el tratamiento, que en este caso vendría siendo el tipo del auto, contra el bloque, que es la gama del auto, pero también nosotros vemos la interacción que hay entre ellos, entre esos dos factores. Y respectivamente el error, en cambio solamente en una sola muestra por grupo, consideramos el tratamiento y el bloque. No consideramos la interacción que hay entre ellos. Ya, sí, ahora te entendí. Por eso, acá, como yo les decía, en de una sola muestra por grupo, que se asumen que no tienen interacción con el factor en estudio, los bloques. ¿Ven? Entonces, esa es como una diferencia entre los dos. Entonces, esa es como la mayor pregunta. En cambio, acá tenemos otro ejemplo también, que lo vamos a ver si es que hay para la otra semana como ejercicio. Que acá nos dicen que los clientes de la fábrica ladrillos AD han solicitado la certificación al esfuerzo de flexión de los ladrillos tipo fiscal de 40 por 25 por 8 centímetros. La carga sobre el ladrillo fiscal debe ser de 180 kilogramos antes que el ladrillo sufra una deformación. Esta cifra es producto de una fórmula de resistencia de materiales para el cálculo de la flexión. Frente a este requerimiento de sus clientes, el dueño de la fábrica pidió a 2 ingenieros industriales que trabajen en el proceso de fabricación que conduzcan un experimento para determinar la forma de controlar la variabilidad de la resistencia de los ladrillos. Entonces, después de estudiar detalladamente el proceso productivo, los ingenieros estimaron que la resistencia al esfuerzo puede estar afectada por dos factores. Estos factores son temperatura y el tiempo de cocimiento, a que son sometidos
y realizaron un diseño de experimento 3x3 con 9 réplicas por cada combinación de los tratamientos, con lo que dio 81 correas experimentales. ¿Ven? Entonces, acá tenemos dos factores que corresponde a la temperatura y el tiempo de cocido, y con los distintos niveles que son los 150 grados, 200, 250 para el tiempo de temperatura, y de cocido 2 horas, 2 horas y media y 3 horas. Entonces, respuesta: se sometió a esfuerzo de flexión la muestra de ladrillos y se midió la fuerza aplicada para alcanzar la deformación máxima permitida. La respuesta se mide en kilos. ¿Ya ven? Entonces, acá también tenemos análisis de dos factores con varias muestras por grupo, porque tenemos el tiempo de cocido que se demora a 2 horas con distintas temperaturas. Tenemos a 150, 200, 250. Entonces ahí se está viendo si es que existe alguna relación o interacción entre el tiempo de cocimiento con la temperatura. Por eso acá se deja constante el tiempo cocido, o sea, es que son 2 horas, y se va variando la temperatura. Y acá lo mismo, ¿ven? Entonces, ese es como, de alguna forma, cómo detectar si es que son varias muestras por grupo. No sé si se me entendió, no sé si entendieron el ejercicio. Este o el otro lo podemos ver la otra semana. Sí, sí se entendió. Gracias. No sé si tienen dudas. ¿Tienes algún último para una sola muestra? Déjame buscar. Ah, sí, tengo acá eh, ya, acá del mismo punteo que encontré. Aquí tienen un ejemplo. Entonces, acá. Entonces, vamos a compartir. Dice que acá, ejemplo, que se realiza un experimento para determinar el efecto de 4 sustancias químicas diferentes sobre la resistencia de una tela. Para ello, se escogen 5 muestras de tela y se aplica un diseño aleatorizado por bloque completos mediante la prueba de cada sustancia en un orden aleatorio. Sobre cada una de las muestras de tela se probará la diferencia en las medias, utilizando para ello el análisis de la varianza con alfa de 0,01. Los datos aparecen a continuación. ¿Ya? Entonces, acá tenemos distintas sustancias que se le aplican a las distintas telas. Sí, ahora se entiende, se puede hacer la distinción. ¿Ven? Entonces, acá nosotros no vimos o qué otro factor más se le agrega por la muestra, o sea, entre la misma sustancia. Acá podríamos decir que puede ser varias muestras si es que la sustancia, o como en el otro ejemplo del, del café, si es que hubiéramos Alan, dividido las decisiones por ejemplo. Alan, disculpa, sé que no se te entendió nada porque creo que no sé si mi internet o el tuyo falló. Puede ser el mío, que me salió el mensaje.
¿Ahora sí me escuchan? Ahora te escuchamos mejor. Ya, el problema era mi internet, que me salió el mensaje de conexión inestable. Entonces, por eso no se me entendió nada. Ya, entonces como ya, entonces como le he explicado, les vamos a compartir acá, que este corresponde a una sola muestra por grupo, porque acá tela se le aplica una sustancia. Entonces, aquí lo que se está viendo es que existe alguna diferencia entre la resistencia, sí, la resistencia que tiene la tela. Oye, no tengo problemas con internet. Pero se te escucha. Sí, ya. La diferencia que hay en la resistencia de la tela con respecto a, a la sustancia que se le aplicó. Creo que falló de nuevo, pero se entendió a la sustancia que se le aplicó. Sí. Sí, como los otros ejemplos que le había nombrado, que uno era el factor de la temperatura con el tiempo de cocido, el otro era el factor de con filtro y el otro factor el sexo con respecto a la dieta. Y el otro, ¿se entendió eso? Por eso es como para que noten la diferencia. Claro, hay que estar pendiente entonces de la cantidad de factores en las que estamos trabajando. Sí, ya. Entonces, dejamos hasta aquí. Lo vemos la otra semana. Yo tengo una duda. Para ver. Sí, dime, Christopher. Pero necesito compartir pantalla. Es un ejercicio que la profe no terminó. Ya. Ahí deja de compartir para que compartas. Este es el ejercicio. Para que lo leáis. Ya, sí, se realiza un diseño de experimento para analizar los efectos que producen en los rendimientos en kilos de 3 variedades de maíz y 2 tipos de fertilizantes. Se utilizan para cada tipo de fertilizante variedad de maíz se crean los rendimientos. La tabla muestra los resultados. Acá podemos ver que ¿cuál es la duda? Es con la prueba posterior. Acá se hizo con el maíz. Ya, Aquí está. ya. ¿Cómo se puede ver que hay diferencias significativas? Aquí está. Como te decía, por los intervalos. Sí. Parece que sí se puede calcular. Y eso es por estadístico. También te lo calcula el. Sí, parece, es como el p-valor. Sí, por eso yo lo calculé Ahí así, veo mira. cómo calcularlo. Pero. Ya, distribución. Creo que acá ya 30.
ahí hay problemas en la 2 y la 3, En esta. en AC y BC. Sí. ¿Por qué? Porque si nos da el p-valor mayor que el alfa, recuerden que significa que aceptamos la hipótesis nula. Entonces, podríamos asumir que no existen diferencias entre las medias, que en este caso vendría siendo AC y BC. Pero si nosotros vemos el intervalo, vemos que no está contenido el cero. Entonces, es falso. Es falso ese valor. En cambio, la A y B y CA, ahí te dio bien. Ya. Y lo otro, el AC que tú calculaste, debe ser porque no son negativos. Tenés que sacarle esa distribución de que sea negativo. ¿Dónde? Porque en la fórmula que tú pusiste en la distribución, el T observado te dio menos 3,8. Y ahí tú tienes que sacarle el signo. No, ese está bien, lo que pasa es de la significancia. Sí. Ahí tú tienes que sacarle el signo, o eso restarle uno menos. No Ya. sé si me entiendes. Es que si te fijas, tú estás comparando a C y en el otro tú comparaste C con A. Entonces la significancia te tiene que dar lo mismo. Mira, ese valor que te dio hace 1 menos la distribución T. ¿Sí? ¿Sí? ¿Viste? Te dio el mismo valor que el de abajo. Sí. De ahí se está cumpliendo también el p-valor. Entonces, ese pasa el mismo ejemplo. Haces 1 menos o el observado, o sea, la probabilidad de la distribución es menos eso. No sé si Sí. ¿Cuál es la Sí, fórmula que entendí. pusiste ahí? Distribución, ¿no es cierto? Sí. Que lo calculé como si fuera el p-valor porque tenemos este observado. así. Como si el p-valor era menor que 0,05, había significancia, algo así. Pero, Sí, Si lo probáis con 2 colas. sí, pues está con 2 colores. sí, buscando con la... Ah, ya. Pero directamente, con la fórmula. Sí. Lo que pasa es que También los que están con amarillo, ese tiene que ser restarle el 1. O, como yo dije, cambiarle el signo. Po. En vez de E6, menos E6. Ya. Sí. También mi duda es el B. ¿Qué ¿Qué pasa con el B? ¿Qué valor es el B? Es que la profe lo hizo, pero no me fijé con el B. Métete a la fórmula del intervalo. Po. Por ejemplo, el LA. Po. No, o sea, el error tópico. Ahí te dio 6. El B, Así lo hizo la profe. sí, estoy viendo por qué le dio 6. Ah, no es un tercio, no es un tercio. No. Yo creí que era por esto mismo. Pues, A ver, espérame. porque en cada el total era 12. Y 1 partido en 12 más 1 partido en 12 da 1 partido en 6. Ya. Yo no sé si está bien. O vemos
¿cuánto eran los valores por grupo? ¿Eran 12? ¿Por bloque eran 12? 6. Son 6 así Eran, y así son 12. mm, mm, sí, puede ser por eso que dices, porque a ver, déjame ver. ¿Cómo es salir de la pantalla completa? Chris, Dime. ¿puedes poner el test a posteriori, por favor? Ya está. Tengo una duda. Se supone que cuando uno hace el test a posteriori para comparar las diferencias de media entre Ya, eh, diferentes factores, no. Por ejemplo, en este caso estáis comparando la media de A con media de B, pero se supone que eso se hace porque en la hipótesis de del análisis ANOVA te arrojó de que existe una diferencia al menos Sí. en una, pero según este test no te arroja que alguna presenta una diferencia significativa. ¿Se entiende? Mm. ¿Sí? Porque, por ejemplo, acá en el caso del maíz, claro, te arrojó un p-valor que es menor al alfa, por ende la hipótesis nula se rechaza. Por ende, al menos hay una que sí hay diferencias significativas entre las medias. Pero en el test a posteriori te sale que ninguna presenta diferencias significativas. ¿Se entiende? Ninguna Lo que, contempla el cero. lo que tú estás diciendo es que, claro, se debe hacer el método porque te salió que habían diferencias significativas, pero al hacerlo no te sale, ¿no es cierto? Eso, sí, eso estoy preguntando. Es que se supone que, claro, pues tenéis razón, pues en ninguna está el cero. Entonces se supone que con este test al menos Debería dar debería una. haber dado alguna, ¿cachai? En una de esas, alguna suma, Sí, a lo mejor alguna está mal uno. ¿cuál era, cuál era la duda? La duda es que se supone que este test debiera arrojarse al menos a alguna de las medias, si las diferencias de las medias son significativas, ¿cierto? Pero ninguna en este caso es significativa. Y como en el ANOVA, en el análisis ANOVA, salió de que sí existe una diferencia significativa, como que quedas como en la nada, porque una concluye algo y la otra dice lo contrario. No, lo que pasa es que no, pues, está bien el ejercicio. Ujú. Que lo que pasa es que en el maíz, que es significativa, quiere decir que sí existen diferencias entre medias, que no son iguales. Sí. Sí, Ujú. pues eso es lo que estamos viendo, pues. Y eso, por eso lo podemos ver al posteriori, que ninguna contiene el cero, pues, que ninguna media son iguales. Claro, sí, tenéis razón, po, porque se supone que si el cero está dentro del intervalo, se suma que hay medias iguales, po. Sí, Entonces hay en todas diferencias, hay medias que son hay, distintas. hay Así que, diferencias significativas, pues. Tengo una duda con qué significa el cero en el test a posteriori.
¿Qué significa si presenta el 0 o no presenta el 0? Y se sumen medias iguales. Eso mismo. Por Si se eso, sumen- si, Ujú. por eso si es que la significancia del p-valor no hubiera dado mayor que 0,05. 0,05. Y acá ninguno dio mayor. Sí, Andy, nos estamos Dime. confundiendo, pero está bien. Ya, lo otro, Christopher, con respecto al que tú me decías de 1 partición B más 1 partición B, ¿Ya? está bien lo que decías que 1 partición 12. Y por eso también lo voy ahí está la fórmula de por qué venía ese 2 de la fórmula que yo les mostré delante, porque el n corresponde al número de veces que yo le observé a tal factor, po, que en ese, si tú te fijas en el maíz, yo aplico 6 para el fertilizante 1 y 6 para el fertilizante 2, entonces en total tenemos 12. Sí, ¿Sí? o sea, pucha, con el 0 igual tengo mi duda, porque yo había entendido de que el 0 significa que no existe, o que existe una diferencia significativa entre las medias. ¿Cachai? No, pues no Pero claro, existe como diferencia. acá tú lo dices, si 0 está en el intervalo, no se rechaza H0. Se asume que las medias son iguales. Sí, Pero el test ANOVA, no digo que según el se valor, rechaza la hipótesis, po. dicta de que al menos hay una diferente. ¿Cachai? Ya, pues, que es la hipótesis nula. ¿Se entendió? La hipótesis nula dice que al menos una es distinta. Es decir, que yo al comparar las medias entre cada cosa, que en este caso era el fertilizante con respecto al maíz. No, el maíz, sí. Ahí existen diferencias de medias. Por eso, en el intervalo de confianza, no hay ninguna que sean iguales. Entonces, con eso afirma o rectifica nuestra decisión en el ANOVA. Po. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí se entiende. Súper. Yo me Entonces, confundí un poco. mm, ¿Con qué? ¿Con qué te confundiste? ¿Qué significaba el 0? Eso aquí. Que nosotros podemos aceptar la hipótesis nula que no existen diferencias significativas entre las medias. Porque recuerden que el intervalo de confianza nos dice bajo qué valores nosotros podemos encontrar, en este caso, la diferencia de medias entre los distintos maíces. ¿Sí? Ya. ¿Ahora sí? Sí, Porque recuerden que acá nosotros estamos viendo solamente muestras. Con el intervalo de confianza nosotros vemos qué valores pueden existir a las poblaciones, a la población. Sí se entendió, Alan. ¿Ya? Entonces eso, ¿otra duda con ese ejercicio? no. Entonces, ahí está cómo calcular el p-valor por algo respecto al test observado. Pero ahí no me acuerdo si es que el Excel lo voy a calcular. Parece que no. No voy a calcular los intervalos o eso es para regresión. ¿Ya? Entonces, con eso quedamos la ayudantía entonces. La otra semana vemos varias muestras por grupo. Ya, así que nos vemos la otra semana.
Sí, Alan, No sé si gracias, tienen- te pasaste. Vale, muchas gracias. Ya. Chao, gracias. Ya, chao.